Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Y comenzamos hablando en este tramo informativo del Atlético de Madrid porque cumplió en su inicio liguero el equipo del Cholo Simeone, sumó sus primeros 3 puntos en esta temporada tras imponerse 2-0 ante un combativo Málaga en el choque de la jornada 1 de la Liga EA Sports, ante más de 65,000 espectadores en el Estadio Metropolitano. Hay que decir que el impacto de Kang In Lee, la flamante nueva contratación del equipo colchonero, fue inmediato. Tras ingresar al campo en el minuto 57, el atacante surcoreano solamente necesitó 13 minutos para poner por delante a su equipo. En el minuto 70, Kang In Lee armó un zurdazo incontestable que ya había intentado anteriormente durante esos 13 minutos que llevaba en el campo, pero que al final terminó convirtiendo en gol en esa jugada, como bien digo, en el minuto 70. Escuchemos a Kang In Lee y cuál es su sensación después de este debut con el Atlético de Madrid. Todo el equipo está muy feliz por conseguir la victoria porque sabíamos que era muy importante para nosotros empezar bien. Y bueno, ahora solo queda trabajar más fuerte, mejorar para seguir consiguiendo las victorias. Es que el gol de Kang In Lee, la verdad que fue un golazo en la frontera del área, ese gol con el que ya viste la camiseta del Atlético de Madrid, pero para él el gol de Baena fue un golazo. Incluso él llega a calificar el gol de Baena como mejor que el gol de él, y es que Baena pone el 2-0 en el minuto 85 con un disparo de falta. Hay que reconocer que Baena viene en un muy buen momento, se lo reconoció también al Cholo Simeone y por eso tuvo minutos en este partido. El Cholo Simeone empezó el encuentro con jugadores del filial, incluso hay que resaltar a Jorge Domínguez, que tan solo con 16 años se convierte en el jugador más joven en vestir la camiseta del Atlético de Madrid, pero luego, cuando la cosa se iba complicando un poco en el segundo tiempo, entraron los jugadores mundialistas para solucionar el partido para el Cholo Simeone. Como digo, Baena puso el 2-0 con un gol magistral de falta, y esta fue la reacción de Kang In Lee cuando se le preguntó por el gol de su compañero. La de Alex ha sido un gol, y he visto desde atrás y ha sido un golazo. La verdad es que la de Alex yo creo que fue mejor gol. Sí, de momento el Cholo Simeone reconoce que tiene tiempo para descansar esos jugadores que vienen del Mundial, porque muchos de ellos, recordemos que el Atlético de Madrid es el equipo que más jugadores tuvo en la final del Mundial de este año 2026. Está esperando a que lleguen a tono, a que cojan dinámica para empezar como inicialistas en los próximos partidos del Atlético de Madrid. Y hoy mismo empieza la jornada número 2 de la Liga con ese Rayo Alavés, ese polémico Rayo Alavés. Recordemos que el Rayo no podrá jugar en el estadio de Vallecas, en la avenida de la Albufera en Madrid, precisamente porque no cumple con los requisitos de la Comunidad de Madrid para poder albergar un evento deportivo. Pues bueno, los dirigentes del Rayo Vallecano intentaron aplazar el partido, incluso elevaron esa petición ante la Liga, y la Liga rechazó la petición del Rayo Vallecano de aplazar el partido porque, como dicen textualmente, no concurre una causa reglamentaria de fuerza mayor ni una disposición de autoridad competente que imposibilite la disputa del partido. El partido se puede disputar, y se puede disputar en otro campo, como el estadio de Butarque, que es donde finalmente se va a llevar a cabo este partido hoy a las 9 de la noche, el estadio del Leganés. Obviamente pues esto no sienta bien ni al Rayo Vallecano ni a la afición del Rayo, que está muy enfadada con la dirección de su equipo. Mientras que contentos están en el Barcelona con su nuevo fichaje, con Rodri, porque ayer se llevó a cabo ese trofeo Joan Gamper, en el que el Barcelona pues hace esta puesta en escena donde presenta a sus nuevas contrataciones y se enfrenta contra algún equipo de algún lugar del mundo. En esta ocasión pues se llevó a cabo en el Camp Nou y se enfrentaron ante el Al Ahly de Egipto. Ganaron 2-1 con un gol de Hamza Abdelkarim, el joven delantero del FC Barcelona, en el minuto 30, y otro gol de Rafinha, quien va a ser el nuevo capitán del FC Barcelona en esta temporada. De momento seguramente lo será. El gol de Rafinha fue de penalti en el minuto 45. Luego Siso del Al Ahly recortó
después del descanso, y Gordon tuvo la oportunidad de ampliar el marcador ya después con el tiempo cumplido, también con un disparo de penalti que termina fallando la nueva contratación del Fútbol Club Barcelona. Hablando de contrataciones, tenemos que hablar de Rodri, porque Rodri Hernández fue la gran estrella de este inicio de temporada para el Fútbol Club Barcelona, de esta regreso al Camp Nou, en el que Rodri vistió la camiseta 16 en la presentación de los fichajes. Recordemos que Karina Adeyemi fue presentado, también Anthony Gordon, también Jesse Bisiwo, pero obviamente el más ovacionado fue el mismo Rodri. Escuchemos. El aficionado culé pues dictó sentencia, está contento con Rodri, pero está enfadado con De Jong. Hubo pitos a De Jong cuando se le presentó al jugador holandés del Fútbol Club Barcelona. Como digo, el brazalete lo llevó Rafinha, quien dio un mensaje de bienvenida a las nuevas contrataciones del Fútbol Club Barcelona. Como de bienvenidas estamos en el Real Madrid. Ya presentaron a su nueva contratación Bernardo Silva, como viene haciendo en este mercado de verano, y como ya empezó esta semana, semana de presentaciones para el Real Madrid, se hizo en la intimidad del club, en las oficinas de Valdebebas, con la presencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con la presencia del presidente de honor, José Martínez Pirri. Pues bueno, el contrato de Bernardo Silva fue firmado hasta el 30 de junio del año 2028, es decir, 2 temporadas, y llevará el dorsal número 20. En esta presentación, pues pudimos escuchar a Bernardo Silva hablar de lo que fue para él enfrentarse al Real Madrid anteriormente, y cómo él llegaba al Estadio Santiago Bernabéu y veía las 15 Champions en ese túnel de vestuarios, y dice que pues que eso para él es un orgullo, el poder llegar a un club como lo es el Real Madrid. Escuchemos a Bernardo Silva. Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso, y ahora dar todo por este club. Efectivamente no es para todos, y muchos reciben ese último mensaje de Bernardo Silva como una pullita para su compañero Rodri, quien está en la otra acera, quien ahora pertenece al Fútbol Club Barcelona. Bernardo Silva también aseguró que llega para poner el trabajo en equipo por delante de lo personal. Recordemos que es un jugador experimentado y que sin duda pues va a traer toda su experticia al Real Madrid, que debuta este sábado a las 9:30 contra el Español en Cornellá. Seguimos hablando de la Liga, en este caso de equipos de la Liga que nos van a representar en Europa, porque hoy el Getafe de José Bordalás se enfrentará contra el Partizan de Belgrado por esa primera ronda, o ese primer partido de la fase previa de la Conference League. Pues bueno, en rueda de prensa se le preguntó a Bordalás por esa polémica que hubo con los árbitros, porque recordemos que los árbitros emitieron un comunicado en el que no estaban de acuerdo con José Bordalás por las críticas tras esa expulsión a Kiko Femenía. Pues bueno, José Bordalás ha hecho una dura réplica contra la comisión de los árbitros, contra la Asociación Española de Árbitros y Árbitras de Fútbol, conocida como la ESAF. El técnico del Getafe restó legitimidad al estamento, apoyándose además en las palabras del presidente del CTA, Fran Soto, quien había dicho que esa acción de Kiko Femenía no debía ser sancionada con una tarjeta roja. Escuchemos las palabras de Bordalás. Un sindicato que han creado 4 o 5 amigos, no le doy mayor importancia. Creo que no es justo un comunicado tan contundente y señalándome de esa manera, ¿no? Porque vuelvo a repetir, es un sindicato que bueno, está bien, pero mañana yo hago un sindicato con varios entrenadores y me pongo a señalar también a otros, ¿no? No, yo creo que
que no pasa nada porque se reconozcan los errores. Yo como entrenador reconozco mis errores, los jugadores cuando se equivocan también y bueno, los árbitros también podrían reconocer sus errores, que no pasa absolutamente nada. Contundente Pepe Bordalás poniendo los puntos sobre las IES en la previa de un partido muy importante para el Getafe. Como él dice, es el partido más importante de esta temporada para el Getafe, para ellos poder clasificarse a Europa y darle validez a lo que lograron en la temporada pasada. Ahora sí saludo a don Itham Garbin. ¿Qué tal, don Guillo? Y quiero preguntarle a Itham por Kyrgios. ¿Qué pasó con Kyrgios y cómo le fue a Rafa Jodar? Bueno, empezamos con el tenista australiano, que ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo en un control de cocaína realizado en el Abierto de Mallorca. Kyrgios ha asumido la responsabilidad y ha asegurado que nada justifica su conducta. El caso cobra especial relevancia porque recordemos que en 2024 el australiano criticó duramente a Jannik Sinner por su positivo en clostebol y llegó a pedir una sanción de 2 años para el italiano. Yo creo que es bastante peor su sanción, Guillo, ¿no? Por dar positivo en cocaína. Luego la otra noticia del día ha sido que Rafa Jodar ha caído en octavos de final del Master 1000 de Cincinnati ante el italiano Fabio Cobolli. El número 10 del mundo, el español, ganó el primer set por 6-4, pero consiguió remontarle el italiano, que se acabó imponiendo por 7-6 y 6-3 tras 2 horas y media de partido. Recordemos que Rafa Jodar es muy joven y que todavía tiene mucho tenis por delante para entregarnos. Este tan solo es un tropezón, Itham. Ahora sí, vámonos al mano a mano con Itham Garbin. ¿Estará feliz aquí mi compañero? Bueno, yo siempre estoy feliz, Guillo. Con la victoria, pero hoy más, con la victoria del Atlético de Madrid 2-0 en ese inicio de liga, un inicio de liga en el que el Cholo Simeone apostó por jugadores jóvenes, apostó por la cantera, y yo creo que eso también tiene feliz a Itham Garbin, que es un férreo defensor de los jugadores jóvenes canteranos de nuestro fútbol español. Jorge Domínguez, 16 años, es un central que lo pusieron por banda derecha y que al final pues termina siendo el jugador más joven en debutar con la camiseta del Atlético de Madrid. Sí, un Jorge Domínguez que ha hecho muy buenas actuaciones en pretemporada y yo creo que se lo ha ganado él solo. Al final la decisión ha caído por su propio peso. Recordemos que Simeone dejó en el banquillo a futbolistas tan importantes para él como Jiménez. Es decir, que Jorge Domínguez en una pretemporada haya conseguido adelantar a Jiménez, yo creo que habla muy bien del chico. Y también bien del Cholo, que oye, que se está atreviendo a apostar por la cantera del Atleti, que ha crecido muchísimo la cantera del Atlético de Madrid en los últimos años, la están trabajando muy bien, se está haciendo muy buenos proyectos de futbolista y el Cholo poco a poco está empezando a dar paso a estos chicos jóvenes. Claro, uno de esos proyectos de futbolistas que vienen apareciendo en los últimos años de la cantera del Atlético de Madrid no es nada más ni nada menos que Pablo Barrios. Sí, otro de los futbolistas que, como tú bien dices, ha salido de la cantera y que a día de hoy es seguramente el mejor jugador de la plantilla del Atlético de Madrid y uno de los líderes del equipo. Totalmente, pero yéndonos a ese 2-0 del Atlético de Madrid contra el Málaga, vemos, a mí me pareció ver dos Atléticos de Madrid. Uno en el primer tiempo, claro, que es en el que el Cholo apuesta por estos jugadores jóvenes, pero ya después, en el segundo tiempo yo creo que dijo, bueno, ya está bien de ensayos, voy a poner a los jugadores, voy a sacar a los jugadores que son, y sacó a los jugadores mundialistas. En el 45, al empezar el segundo tiempo, Marcos Llorente, y ya después tuvimos la oportunidad de ver a Kenny Lee, a Baena, que ambos anotaron gol en este partido. Tuvimos la oportunidad también de ver a Giuliano Simeone y a la otra nueva contratación, a Hullman. Sí, bueno, el cambio de Jorge Domínguez al final lo tenía que hacer. A mí me parece que estaba haciendo un buen partido, pero es verdad que la primera amarilla creo que es muy justa, sí. La segunda sí es amarilla y se la perdona porque tampoco vas a echar a un jugador por eso. Pero bueno, estaba sobre el alambre y el Cholo decidió quitarle. Yo lo entiendo, lo hubiese hecho con cualquier otro futbolista, no es porque sea un canterano. Entonces metió a Marcos para cerrar ese costado, que es por donde más daño estaba haciendo el Málaga. Y bueno, luego
a partir de los cambios. Es verdad que el equipo apretó mucho más arriba, aunque en la primera parte tuvo buenos chispazos Arnau Ortiz, luego una vez salió Kangin Lee, salió Baena, Sí. el equipo sobre todo cambió el chip. Se dieron cuenta, oye, quedan 20 minutos, o apretamos o pinchamos Sí. el primer partido de Liga. Y a partir de ahí el Atleti empezó a hacer mucho daño, a generar muchas ocasiones al Málaga. Es cierto que el Málaga en este momento es el primer equipo ascendido que pierde en esta liga tras los empates del Racing y también el empate del Depor en su debut en esta Liga 26-27. Pero es que, el claro, Málaga hizo un buen partido, ¿eh? Yo no quiero quitarle méritos al Málaga porque me parece que hizo un grandísimo partido para... muy combativo. Sí, para ser el regreso Sí, sí. del Málaga a Primera División, Y de además que enfrentar contra el Atleti. le tocó en un escenario difícil contra uno de los equipos candidatos a ganar el título. Es que antes de que pasemos a nuestro siguiente tema, yo te quería preguntar si viendo la cantidad de jugadores y la cantidad de opciones que tiene el Atlético de Madrid y variantes en su plantilla, tú tras este inicio de liga, ¿ves al Atlético de Madrid más candidato a ganar el título que como lo veías antes? Yo creo que el Atleti tiene una de las mejores plantillas de Europa. Creo que tienen que terminar de reforzarlo con la llegada de Salinas, por ejemplo, que es del que se está hablando mucho, y de un delantero. Si fichas esos dos futbolistas, se te queda un plantillón para competir por todo. Y sin duda, al final, la Liga es una competición de tener regularidad. Y el Atleti, a priori, va a tener una de las defensas más fuertes del campeonato. Entonces, yo sí le veo como posible opositor al título. Pero bueno, luego las temporadas son muy largas y quizás se acaba centrando en Champions, como hizo el año pasado, y tira la Liga. No lo sé, ya se verá. Sobre el papel, yo creo que está más cerca de lo que quizá podríamos pensar hace no mucho, cuando el Madrid empezó a firmar como un loco. Izam, y tú dices que tiene una buena defensa el Atlético de Madrid, pero también tiene un buen ataque que lo confirmó Kangin Lee al llegar de una vez anotando gol en este primer partido de Liga, y aún así está en la recámara Julián Álvarez, que no estuvo convocado en este partido y que además se sabe ya que el Atlético de Madrid cierra la puerta a la salida de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que podemos cambiar de tercio e irnos a ese culebrón que sigue siendo el culebrón del verano. Se sigue hablando de la no salida de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona y de la necesidad que tiene el Fútbol Club Barcelona de contratar un 9, porque ayer Deco decía que sí o sí van a tener que buscar un reemplazo para Robert Lewandowski. Sí, a ver, yo creo que lo del culebrón Julián Barça, perdón, es más tema de la prensa y del Barça, que lo ha intentado. Alimentado por esa fotografía oficial de Julián con la camiseta del Atlético de Madrid, con la cara seria. Bueno, pero es que hay si que te decir fijas, que los otros jugadores claro, también no están sonriendo como lo hicieron la temporada Solo sonríe Lemar, solo está sonriendo Lemar, es muy gracioso. Sí. Pero yo creo que ha sido más de la prensa y por parte del Barça de intentar hacer fuerza, porque tampoco han hecho fuerza con ofertas. Entonces la posición del Atleti ha sido muy firme. Y yo sí creo que puede salir si llega una buena oferta de otro país, principalmente de Inglaterra. El Arsenal es el que más se habla, pero al Barça no creo que tenga ningún tipo de posibilidades, y ya se está viendo que se está centrando. ¿En qué delantero crees que se puede fijar el Barça? Bueno, ayer estaba diciendo Gerard Romero que ahora la opción número 1 es Lautaro. Yo creo que también va a ser muy cara, así que va a estar Es muy difícil quitarle jugadores al Inter. Mikaukache, ya estaba diciendo el Villarreal que por menos de 70 millones no lo van a fichar, y para ir a por Mikaukache, digo yo, se irán antes a por Lautaro, que costará por ahí. Entonces, a mí la opción que más sentido me cobra es la de Ayoce, que es el otro que está sonando y que el Villarreal se supone que por 15 millones o así le suelta. Bueno, tocaría ver, porque el Barcelona tiene jugadores que pueden cumplir la función de falso 9, porque tiene varios jugadores en ataque que tienen un buen pie y que en el estilo del fútbol club en el estilo de fútbol del Fútbol Club Barcelona podrían encajar en esa figura. Pero yo creo que hay cierta preocupación en el Barça, viendo que el esquema de Hansi Flick necesita sí o sí de un 9. Desde que Hansi Flick es entrenador del Bayern Múnich, siempre ha necesitado un 9 para poder dar ese fútbol vertical, ese fútbol goleador y arrollador. Y la única vez que Hansi Flick no tuvo un 9 siendo entrenador fue cuando dirigió la selección alemana, que también tuvo como un falso 9, que tuvo que reconducir a Havertz, y fue su peor momento como entrenador. Yo creo que en el Barça también ven eso, y por eso están como locos tratando de encontrar una figura para reemplazar a Lewandowski. Bueno, a ver, yo creo que al final tampoco lo veo tanto así,
creo que esa selección alemana fracasó por muchas otras cosas, no solo por lo del falso 9. Bueno, pero tenían a Hansi Flick y tenía jugadores... Sí, pero lo siguen teniendo y se han vuelto a pegar el pifiazo en el Mundial, se lo pegaron en el Mundial anterior. Es decir, viene de torneos muy malos ya Alemania y no creo que fuese por eso, pero sí que es verdad que, bueno, que el Barça necesita un 9, eso es una evidencia. Y yo creo que cualquiera de estas opciones es buena. Es decir, a mí a Jose, mucha gente puede decir, no, es que viene una temporada con muchas lesiones. Sí, pero me parece un delanterazo. Si tiene regularidad es muy bueno. ¿Delantero nivel Barça? Pues quizá para titular no. Quizá es más pues un nivel Ferran para poder ser el jugador número 12. Y para finalizar, decir, delantero el que contrató el Betis, ¿no? Parrot, por 16 millones de euros, el irlandés. Despedimos de esta manera Deportes en Libertad y los esperamos mañana con más deportes. Deportes en Radio Libertad.